De todo un poco. Ya, ahorita como que parece que va a llover, ¿va? Ah, es probable que vaya a llover. Ahí estamos, ya estamos aquí presentes en la clase. Esperemos que no tengamos apagones de luz, pues, porque si no, ni modo. Ah, sí, ok, ahí estoy a ver como media hora tal vez. Ah, sí. Bueno, vamos a esperar unos 3, a las 5 arrancamos por a ver si ya entra alguien más. Si no, con usted me empiezo ahí porque hoy es día cargado y la otra semana tenemos examen. La otra semana sí. Mire, ¿y cuándo hay que entregar el proyecto del Ya video? les puse fecha del otro proyecto, se entrega el 30. Ah, el 30. Ah, bueno. Ujú. Ah, entonces ahí estamos ya. Sí, la otra semana se entregan ¿cómo se llama? La tarea también. Sí, solo que es uno es sábado y el otro es entre semana, creo. Uno es jueves y el otro es Ah, sábado. entonces lo apuntar aquí, apuntar aquí la fecha. Ahorita ya le aparecen en Classroom las fechas porque ya los cargué. Los dos proyectos, ¿cuándo se entregan? 30 tenemos entrega de proyecto, 3 tenemos examen, ese día entregan tarea. 10 tenemos la comprobación de lectura, pero o sea, esa la voy a crear para que la hagan después de clase. Ah, bueno. 17 creo que tenemos el último proyecto, 24 tendríamos clase y creo que 31 tenemos examen. Ah, Entre bueno. 24 y 31 está nuestro examen programado. Entonces todo eso está programado en el Classroom, ya todas las fechas, ¿eh? Sí, ya están ahí, por lo menos. Lo único que no está es el examen, cuándo va a ser y cuándo va a ser la comprobación de lectura, porque si las cargo, tengo que poner de una vez ya el examen. Ah, bueno, sí. Ah, bueno, pero sí podría dar las fechas así despacito para que uno pueda copiar las fechas. Mire, el 30 proyecto, este proyecto, 3. Ajá, eso fue lo que hicimos la semana pasada, pero sí se los puedo volver a dar. Le voy a Sí, decir cuáles son, a ver si lo tengo abierto acá. Vea, pues. Eh, el 30 segundo proyecto, proyecto es 30 de septiembre. sí, sí. Eh, segundo parcial es el 1 de octubre. Ajá. Eh, comprobación de lectura, 7 de octubre. Ujú. Tercer proyecto, 15 de octubre. 15 de octubre, sí. Y ya solo eso nos falta por entregar y de ahí solo si hay tareas que yo asigne de capítulo para entregar ese día A ver. que está asignado. Y el final es el final 31, ¿ah? Es tentativamente 31 de octubre. A mí no me han informado de parte de coordinación cuándo van a ser los exámenes finales, pero supongo que es el 31 de octubre. A A mí me ver, gustaría que todavía tal vez trabajáramos el 7 y el 4 y el 11, que se supone que esos días son para recuperaciones, pues solo tendríamos que ver si tienen recuperaciones. Conmigo no creo que hayan recuperaciones, pero digamos ah, que si hay recuperaciones de otros cursos en esta hora, ujú. no nos juntamos, pero eso me lo confirman ustedes, si alguien tiene recuperación. No, yo solo llevo esta clase, nada más. Entonces nos podemos juntar el 4 ¿qué sería? 7 de noviembre, creo que es. ¿Sí? A menos de que me pongan alguna otra cosa que hacer. 6 de noviembre y 13 de noviembre serían los 2 días más que trabajaríamos, por lo menos para conocer un poquito más de lo que hace falta. Y con Ujú. eso terminaríamos la clase, pero habría que ver que puedan todos. Si no, pues dejamos la clase hasta lo que llegamos el 31 de octubre y sería recomendable avanzar con lo que falte ya por su cuenta. Y mire, una pregunta, ¿y si los proyectos los tenemos antes del 15 de octubre, los podemos subir ahí? ¿Cuál? Si los proyectos si el proyecto lo Ah, tiran, sí, los proyectos los pueden entregar, mientras que los entreguen antes de fecha, no hay problema. Si los entregan después de fecha, sí es problema. bueno. Ah, sí, bueno, ahí está. Ahí dice de qué es cada uno. El último es de óptica y el penúltimo, o sea, el que van a entregar ahorita el 30, es de los temas que hemos visto, que fue de la luz y de eh, ondas electromagnéticas. Fue principalmente lo que estuvimos viendo y la parte de transformadores. Bueno. Bueno, entonces que ese proyecto puede ser libre también. Sí, Sí, ok.
Ahí podemos poner, aunque sí, que luego está, ahí vamos a poner cómo usar el tester o para que sea el tester, un proyecto ahí. Podría ser un poquito, eso podría ser más si fuera la Mate 5, pero de la Ah, física 5, pero podría, no sé, eh, algo más. explicar cómo funciona un transformador de una computadora, por ejemplo. Bueno, Cosas como esas. Busquen que sean los experimentos que no gasten mucho y si gastan nada, tal vez sería ideal, pero que ujú, sea bastante funcional de acuerdo a lo que ok, el curso implica. no, Bueno, vamos a dar un minuto más y empezamos. claro que sí.
Miren cómo les va, buenos días de nuevo. Arrancamos entonces. Em, Vamos a arrancar hoy cerrando los ejemplos del capítulo 32, que es de la tarea que ustedes tienen, y luego vamos a iniciar el capítulo 31 para poder con ello finalizar la actividad del día. Em, Muy bien, el día anterior vimos, en esencia, aprendimos lo de la regla de la mano derecha. Dijimos que acá iba a ir nuestro campo eléctrico, nuestro campo magnético, que íbamos a girar el campo eléctrico hacia el campo magnético y el pulgar nos va a decir hacia dónde va la dirección de la onda, si va hacia adentro, hacia afuera, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Hicimos ahí algunos ejemplos, como el que está ahí ya definido. Y luego explicamos el ejercicio 32.3, que lo voy a explicar un poco más despacio, porque se lo trabajamos la semana pasada. Y decía que una onda electromagnética sinusoidal se propaga en el vacío con dirección de más z. Si en un instante determinado y en un cierto punto en el espacio del campo eléctrico se encuentra en la dirección más x y tiene una magnitud de 400 voltios metros, ¿cuál es la magnitud y dirección del campo eléctrico de la onda en ese mismo punto en el espacio? La relación que existe, aquí es donde entra el electromagnetismo, porque hace relación el campo eléctrico con el campo magnético. Existe que el campo eléctrico es igual a la velocidad de la luz por el campo magnético. Despejando el campo magnético, nos queda que es el campo eléctrico sobre la velocidad de la luz, y haciendo el cálculo, nos queda entonces que el campo magnético es de 3.3 por 10 a la menos 8 teslas. Como el campo eléctrico nos dio positivo y dice que una onda electromagnética en dirección de Z. Entonces, la onda va en dirección de Z. O sea, si el plano es este, la onda va aquí, en esta dirección. El campo eléctrico va en dirección de más X. Entonces, tengo la dirección de la onda acá, el campo eléctrico acá. Entonces, quiere decir que el campo magnético va en esta dirección. Desde el punto de vista del plano, estaríamos hablando que si el campo en dirección de más X y está en esta dirección, estaríamos hablando que va en dirección hacia, en este caso, afuera de la página, tomando en consideración que se dibuja el eje Z sobre la página, o sea que quedaría el eje Z acá. La dirección del campo magnético iría acá. Y quedaría entonces, el campo magnético tendría que ser en esta dirección, hacia afuera de la página. Bueno, vamos con el problema 32.7. Dice que una onda electromagnética sinusoidal tiene un campo magnético de amplitud de, nos dan el campo magnético, B, que es igual a 1.25 micro, lo vamos a pasar de una vez a notación normal, por 10 a la menos 6 teslas. Nos dicen que hay una longitud de onda, nos dan el valor de la longitud de onda, que es lambda. Lambda de 432 nanómetros, 432 por 10 a la menos 9.
metros. Ya tenemos dos datos. Ahora vamos con el siguiente, que sería, y viaja en dirección de más x a través del espacio. Como trabaja a través del espacio, eso ya me da también cuál es su velocidad. Recuerden que cuando trabaja a través del espacio, su velocidad es la velocidad de la luz, porque está viajando en el espacio, es decir, en el vacío. Ahora nos preguntan para el inciso A, ¿cuál es la frecuencia de la onda? Pues para eso tenemos que recordar nuestros temas de la física número 3 y recordar que, inciso A, la velocidad es igual a, en este caso, distancia partido tiempo, pero el tiempo es la frecuencia es el inverso del tiempo. Entonces, en este caso, si el tiempo estaría dividiendo, la frecuencia estaría multiplicando. Entonces, sería igual a la longitud de onda por la frecuencia. Y como lo que nos están pidiendo es la frecuencia, despejando, nos queda entonces que la frecuencia es igual a la longitud de onda a la velocidad partido a la longitud de onda. Haciendo la sustitución tendríamos entonces nosotros que esto es el 3 por 10 a la 8 que ya tenemos aquí, sobre la longitud de onda que es 432 por 10 a la menos 9, y esto nos da un valor de, a mí me quedó 6.94 por 10 a la 14. Y ahí está el inciso A. ¿Preguntas con el inciso A? Bueno, sigamos entonces. Nos preguntan en el inciso B, ¿cuál es el valor del campo eléctrico asociado? Aquí vamos a usar la relación esta. Campo eléctrico es velocidad de la luz por campo magnético. Y como ya conozco el campo magnético, entonces lo único que tendremos que hacer es que el campo magnético es igual a la velocidad de la luz multiplicado por el campo magnético, que es este. A mí me quedo con una respuesta de 375 volts metro. Ya tenemos el inciso B. ¿Dudas con el inciso B? Ahora se escriba las ecuaciones para el campo eléctrico y campo magnético como función del tiempo y función de la posición. Para encontrar antes la ecuación necesitamos saber cuánta cantidad de ondas pasan por el espacio definido. Y se recuerdan que la semana pasada lo platicamos. Esa cantidad de ondas, que es K, es igual a 2pi dividido a 2pi dividido, ¿dónde está pi? Aquí, el 2pi dividido la longitud de onda. Esto es igual
pi dividido la longitud de onda, que es 432 por 10 a la menos 9. Me queda a mí con un valor de 1.45 por 10 a la 7 radianes sobre segundo. Aquí tendría que ser radianes sobre metro. Muy bien. ¿Dudas hasta dónde voy para pasar a escribir las ecuaciones? ¿Alguna duda? La ecuación del campo sería entonces igual a 175 por el coseno de el valor de K, que es este de aquí. Lo voy a poner sin unidades de medida. X menos el valor de ¿quién va aquí? El valor de nos faltó calcular la frecuencia angular aquí. Para calcular la frecuencia angular, recordamos que omega es igual a 2pi por la frecuencia. Es decir, que es igual a 2pi por la frecuencia que nos quedó 6.94 por 10 a la y esto me quedó, hagamos el cálculo otra vez. $4.36 por 10 a la 15. Entonces aquí ya va el 4.36 por 10 a la 15 de T. Una unidad de medida. Este sí es radianes sobre segundo. Para el caso del campo magnético, se escribe exactamente la misma ecuación. Lo que cambia es la amplitud, que ahora ya no va a ser del campo, sino va a ser de eléctrico, sino del campo magnético. Y todo lo demás queda exactamente igual. ¿Alguna pregunta, Eric? Una pregunta, esa X, esa T es la dirección que agarró del eje de las coordenadas, ¿verdad? Lo que sucede es que en este caso se recuerda que cuando vimos la teoría de este capítulo, dijimos que las ondas electromagnéticas quedaban definidas por dos componentes. Nos interesa saber su posición, nos interesa saber cuál es su posición en función de un tiempo también. Por eso quedan en función de X y T. Ah, bueno. Gracias. Con gusto. Es que me escribe a mí, Jason. Si quieres se lo pongo a medianoche. Lo corrijo en lo que copio. ¿Cuál le puse a las 7 de la mañana?
este no. El del 30 está a la medianoche. La tarea 6 es la que está a las 7 de la mañana, Jason. 25. Pero 25 de septiembre fue la semana pasada. Ah, no, es hoy. Hoy era para entrega de tarea, ¿no? Ah, sí, las tareas siempre se entregan a las 5, a las 7 de la mañana. Esta era de 4 de septiembre, o sea, fue de la semana pasada. No sé, Una sí, pregunta, licenciado. sí, En ecuación E, dice 3.375 sí. 375 coseno 1.25 por 10 a la 7x menos 436. Esa hay que resolverla, No, se deja como una ecuación la escrita. ecuación. Ah, Ah, no, no pero, fue Jason, fue Eric. Pero todas están en fecha de 11 de la noche. Solo las tareas se entregan a las 5. Pero fue Eric el que me preguntó algo del jueves de 25 de septiembre. ¿Qué cosa 25 de septiembre? ¿cómo se llama? Los proyectos. Ah, no, todos están en fechas para entregar a medianoche. Sí, los proyectos, sí, los proyectos. Muy bien, sigamos pues. Entonces, con eso queda resuelto el problema anterior. 3215. 3215 dice, una onda electromagnética con frecuencia de 5.70 por 10 a la 14 Hertz nos dan el valor de la frecuencia. ¿Se recuerdan que habíamos dicho que cuando la velocidad de la luz viaja en el vacío, voy a poner aquí, por favor. Cuando la velocidad de la luz viaja en el vacío, dijimos que su velocidad es la velocidad propiamente de la luz. Pero cuando ya no viaja en el vacío, o sea, si por ejemplo entra, pasa por un vidrio, su velocidad cambia. Cambia porque el material, en cierto modo, digámoslo así, hace que la velocidad disminuya. Entonces, no siempre se toma como dato la velocidad de la luz, solo cuando eh, nos digan que va en el vacío. Si va en el vacío, si tomamos la velocidad de la luz como la velocidad con que se mueve. 2.17 por 10 a la 8. Segunda característica, por si les llega a pasar. Yo les pido la velocidad en algún momento y esa velocidad a usted le da más de 3 por 10 a la 8, está mal. O el problema es inexistente. Pero tiene que estar seguro de ambas cosas. Inciso A dice, ¿cuál es la longitud de onda? ¿Cuál es la longitud de onda en el vidrio? O sea, que la luz entra a un, entra, no, no es esto. La velocidad de la luz entra, entonces, digamos que este es el vidrio. Este es el vidrio. Y digamos que este es el látex. Ahí se borró. No, es que este es otro. Usamos el color celeste. Color. Entonces, digamos que este es el vidrio. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Lo que nos están diciendo para este caso es que la luz, que es roja, viene y entra aquí. Cuando está aquí, está a 3 por 10 a la 8. Pero digamos que esto viene siendo el mismo concepto de cuando aprendimos lo del efecto de fricción, ¿se recuerdan? Que cuando dijimos que existía fricción,
entonces el objeto ya no se movía a la misma velocidad porque la fricción va a generar que se retarde. Digamos que en esencia pasa lo mismo. Les voy a usar un color un poquito más claro para perder. Entonces ya aquí la luz entra, sigue en la misma dirección, pero su velocidad va a ser menor a la de la luz. Siempre. Y luego cuando sale, pues ya va a volver a regresar a su velocidad normal. Entonces, a eso hay que prestar atención. ¿Cuándo es cuándo? Para no tener dificultad. Pues para este caso nos están dando, miren, puedo ahora escribir y hacer anotaciones, ya no me tengo que ir a otro lado. Pues, ¿cuál es la ecuación? Recordar que dijimos que la velocidad es igual a la distancia. Bueno, aquí, como no nos dan el tiempo, sería igual a la longitud de onda por la frecuencia. Y lo que nos están pidiendo es la longitud de onda. Haciendo el despeje correspondiente, nos daría entonces que lambda es igual a la velocidad. Esto es como que fuera la física 2. Muchas cosas se parecen. Velocidad dividido la frecuencia. Haciendo la sustitución, quedaría que la velocidad es 2.17 por 10 a la 8 y la frecuencia es 6.5.70 por 10 a la. Y esto nos da entonces 2.17 exponente a la 8 dividido 5.70 exponente a la 14. Y nos queda 3.80 y 1 por 10 a la menos 7 metros. Este es el inciso A. Para el inciso B nos piden hacer exactamente lo mismo, dice. Pero ahora dice, suponga que tenemos la misma frecuencia, pero ahora está en el aire. O sea, nos dicen, bueno, ahora encuentre otra vez la longitud de onda, pero el amigo está en el aire. Entonces ahora esta se convierte en un 3.18, la frecuencia se mantiene, un 3.0, la frecuencia se mantiene, y nos queda como respuesta 5.26 por 10 a la menos 7 metros. Evidentemente iba a ser más prolongado porque pues va más rápido en este caso. Recorre más distancia que aquí. En el inciso D, lo que nos pide es cuál es el valor de del índice de refracción. Eso es lo que nos dice. El índice de refracción N del vidrio. El índice de refracción, de aquí en adelante recordemos que se calcula como la velocidad de la luz dividido la velocidad con que se movió el objeto dentro del espacio definido. Entonces, para este caso, la velocidad de la luz lo tenemos acá. Y la velocidad con que se mueve el objeto lo tenemos acá. Aquí realmente no es necesario escribir el exponente, pero si no son del mismo exponente, sí hay que tomarlo en consideración. La respuesta nos queda 1.38. Por último, nos dice cuál es el coeficiente o la constante dialéctrica del vidrio. ¿Se recuerdan que la semana pasada que hablamos de esto, hablamos que dependiendo del material, así también habían constantes, les cambiaba la constante de permeabilidad y la constante dieléctrica, y que eso dependía de los materiales. Si era aire, pues se usa el epsilon sub 0 y se utiliza, perdón, se utiliza
el mu sub 0. Pero cuando ya no son en el aire, entonces hay que calcularlo. Para calcularlo, hay una ecuacióncita al final que dice que n también se puede encontrar como la raíz cuadrada de la constante dieléctrica. Ojo que esta constante tiene una K mayúscula porque estamos hablando de que ya no está ya no está en el aire. Haciendo el respectivo despeje, nosotros tendríamos entonces que pues que K es igual a n al cuadrado. Y esto nos da, por lo tanto, tenemos que K es igual a 1.38 al cuadrado. Y a mí me quedó como 1.91. Ese es el valor de la constante dieléctrica. Vean que es adimensional el valor del coeficiente es adimensional o del coeficiente de refracción, porque no tiene dimensiones. Solo es una razón entre el cuánto se tarda en, digamos, la velocidad con que está dentro en el aire con la velocidad que puede estar dentro de un objeto. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? Muy bien, gracias, Jay. ¿Preguntas? ¿No? Sigamos entonces. Sigamos, aprovechamos el tiempecillo. 32. 17. Ay, creo que me faltó jalar. Y no jale uno. Vamos a ver. Ah, no, sí, sí lo jale. 32, 17 dice. Este lo voy a hacer abajo porque así me queda todo en una misma hoja. A ver, dice. Una bombilla incandescente de 75 watts. O sea, tenemos la potencia es igual a 75 watts. Como la canción So What. Dice que se puede modelar en forma razonable como una esfera. O sea, tenemos una esfera de 6 centímetros de radio, de diámetro. O sea, que tenemos que su diámetro su diámetro es de 6.0 centímetros, que es equivalente a 0.06 metros. Por lo tanto, su radio sabemos que es de 0.03 metros. Ya tenemos el radio. Dice que es común que de esta potencia que se emite, el 5% de la energía se convierta en luz visible. Entonces, imagínense, solo lo que nosotros vemos es el 5% de la energía. Qué montón bueno, que ese 5% que es lo que vemos, creo que es al final lo que se pierde, ¿no? Y el resto regresa.
en un sistema ideal. Les dice que aquí nos dicen, el resto consiste sobre todo en radiación infrarroja visible, ¿cierto? Se pierde, o sea, el 95% se pierde. La pregunta es, ¿cuál es la intensidad de la luz visible? Entonces, para calcular la intensidad acá, hay varias ecuaciones que nos dan la intensidad, pero en esencia nos vamos a quedar con esta. Y es que recordamos que la intensidad al final es la potencia dividido el área superficial. Ojo con eso porque es un área superficial. Esto nos lo dijo alguna vez Gauss en otros temas. Decía que el área de la superficie, la cantidad, al final la potencia es como un flujo, digámoslo así. Y todo flujo es la cantidad de cosas que pasan en un área determinada. En este caso es el área de la superficie. Tendríamos nosotros que recordar que eh, entonces que la potencia, el área de una esfera, ¿cómo se calcula? Con 4 pi por radio al cuadrado. Ya que tenemos eso, ahora ya podemos encontrar nuestra intensidad. Recordar que solo el 5% cumple con lo que queremos. Hay que agregar eso porque no es todo lo que se convierte en luz. Por el valor de la potencia, que es 75, dividido 4 multiplicado por el valor de pi por el radio al cuadrado, que es 0.03 metros elevado al cuadrado. Y a mí me quedó con un valor de 331.57 watts sobre metros al cuadrado. Y listo. Ya tenemos la potencia. Inciso 2 dice, ahora encuentre cuál es el campo eléctrico máximo. Para encontrar el campo eléctrico máximo vamos a usar nuestra otra ecuación de la potencia, y es que la otra ecuación de la potencia decía que es igual a un medio de epsilon sub 0 epsilon sub 0 por la velocidad de la luz por el campo eléctrico al cuadrado máximo. Haciendo el despeje correspondiente, tenemos entonces que al hacer nuestro despeje nos quedaría lo siguiente, que E es igual, recordemos que es un E máximo, raíz cuadrada nos quita el cuadrado, 2 veces I nos quita el 1/2, y dividido epsilon sub 0 por la velocidad de la luz, nos quita estos que están multiplicando. Haciendo la sustitución correspondiente, quedaría entonces que esto es equivalente a 2 por el valor de la intensidad que la tenemos aquí, por epsilon sub 0, que es 8.85 por 10 a la menos 12, si mi memoria no me falla,
El de menos 8. No, si es menos 12. Menos 12 por la velocidad de la luz que la teníamos por aquí arribita ya no. Y a mí me quedó. Esto era igual a 499.77 Newton sobre Coulomb. ¿Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias? Ahora en el inciso. Ay, termina. Ah, no, nos falta el C. Yo creo que no copié el inciso C, pero el inciso C lo que nos dice es. Estoy en 32, ¿qué? 17, sí. Dice el inciso C es cuál es el valor del campo magnético. Eso es lo que nos piden en el inciso C. El campo magnético ya habíamos hecho una relación antes, que es esta de aquí. Aquí. Aquí encontramos el campo magnético. Pues con esto vamos a encontrar el campo magnético. El campo magnético va a ser entonces igual a el campo eléctrico dividido la velocidad de la luz. Y estos dos datos ya los conocen. El campo magnético lo vamos a trabajar como 499.77 dividido la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8. Y esto a mí me quedó como 1.67 por 10 a la menos ¿qué? 6 teslas. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Todo bien? ¿Todo mal? ¿Todo regular? En ahí ya se fue. Ah, no, sí siguen ahí. ¿Preguntas, comentarios, dudas? Hoy no entró Jason, ¿cómo se llama el otro chico? Gracias por contestar. Solo que ahora no escucho el comentario ni el cómo se llama. Entonces, ahora Héctor. Es que es compartido el Héctor, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí. Gracias, Jason, por decirme Héctor. Sí, ¿qué le habrá pasado? Pero es que él es de Cobán, ¿verdad? Creo. O de Petén, no recuerdo. O Joaquín es de Petén. Jorge es de la capital. Jason no recuerdo dónde es. No, licenciado, yo sí soy de la capital. Yo entré Ah, tarde, pero porque la computadora estaba actualizando. sí. Entonces sí, usted también es de la capital. Y Jason también es de la capital, ¿no? Te recuerdo que había alguien que me decía que era de lejos, pero no me acuerdo quién. Yo creo que él era de Cobán, creo.
No estoy seguro. Muy bien. Vamos con, fíjense ustedes que estoy tratando, pero no recuerdo. Mi compañero, que fue alumno mío, vamos a hacer el experimento, a ver si se puede. Ustedes de Chimaltenango. Es que Chimaltenango es enorme ya a sus profundidades, pareciera pequeño, pero sí es largo. Igual que el Quiché abarca casi un montón, casi toda Guatemala es Quiché. Entonces, fíjense que necesitan para hacer esto comprar sin hacer propaganda, ¿verdad? Pero necesitan comprar uno de esos pastelitos que venden en McDonald's. Necesitan un plato y esta es la parte que no recuerdo bien, pero pueden probar a hacerlo. Si lo hacen, podríamos tomarlo como su experimento. Y lo que tienen que hacer es que, creo que compren dos y prueban. Lo hacen uno destapando el pastelito, o sea, partiéndolo por la mitad, lo meten al microondas y lo calientan por lo menos por unos 2 minutos, digo yo, y luego lo sacan y van a ustedes a medir las longitudes de onda que se forman en función de cómo se va desintegrando la masa interna del pastelito. Como ustedes saben, si yo caliento, por ejemplo, ciertas comidas en un microondas, no se calientan a la misma magnitud. Unas se calientan más de un lado y otras están como frías, ¿no? ¿No les ha pasado que calientan algo y la punta casi los queman, pero lo cortan y lo tocan por en medio y sigue siendo frío? Entonces, ese es más o menos lo que hay que hacer. Y se puede, porque yo recuerdo la foto, porque me la enseñó el compañero, se hacen en la foto, estaba como desparramado el contenido del pastelito y se notaba bien el cambio de longitud de onda. Entonces, como se miraba el movimiento ondulatorio, y con eso se puede medir, que eso va a ser el ejercicio que vamos a explicar, se puede medir, se puede encontrar o la longitud de onda, se puede medir también inclusive el valor de la velocidad con que se mueven las ondas del microondas, aunque eso se sabe. Pero es un experimento más visual que de cálculo. Por si se animan a hacerlo, les doy la idea y tal vez ustedes lo encuentran. Muy bien. ¿Alguno de ustedes conoció a Obed? No, no creo. A Obed Garrido. Ninguno de ustedes lo conoció, creo. Él fue el que lo hizo. Solo una pregunta con respecto a ese experimento. Para medir la longitud de onda, o sea, ¿lo mediríamos con una regla o...? Sí, con una regla. Ok. Pues si pueden probar a hacerlo, me cuentan. Si les funcionó. O lo graban, documentenlo igual. Si no, algo nos faltó, pero sí se podía hacer. Es como también pasa, por ejemplo, cuando derriten queso. El queso tiene una forma peculiar cuando se derrite en microondas. No sé si lo han visto. Cuando se meten el queso y lo sacan, se dan cuenta que tiene lados más derretidos que otros lados menos derretidos. Entonces, con eso se puede ir viendo el comportamiento de cómo golpean las ondas del microondas para que la comida se vaya calentando. El experimento recuerdo que era interesante. Muy bien. Pero hay que ser imaginativos. Yo les doy la idea y traten de replicarlo. Dice que un microondas en cierto horno tiene una longitud de onda, nos dan el valor de la longitud de onda de 12.2 centímetros. Cuando lleguen a física moderna, les recomiendo así encarecidamente, pregunten. Cuando pregunten, los van a mandar a leer. Lean y luego vuelvan a preguntar. Aprovechen porque yo creo que en la escuela hay gente que tiene mucho conocimiento en muchas de las clases, pero los estudiantes no cuestionan. Entonces, cuando no cuestionan, pues a veces no es muy funcional una clase, en el sentido de que
se vuelve una clase muy receptiva. O sea, yo llego, explico, ustedes reciben y se van, pero nunca sabemos qué pasó ahí. Acostúmbrense a preguntar, eso es una cosa que debemos de llevar. Dice, ¿cuál debe de ser el ancho del horno para que contenga 5 planos antinodales? Esto tiene que ver con la física 3 principalmente, pero en esencia hay una formulita que dice que, porque lo que nos están preguntando es cuál debe ser el ancho del horno, o sea, quieren la longitud. Hay una ecuacioncita para esto que dice que la longitud de onda sub n es equivalente a vamos a ver, sí, 2 veces L partido N. Gracias, esa era la formulita que tenía que haber usado. Sí, sí, está escrita así. O yo ya la cambié. Ah, sí, sí, es así. Entonces, como queremos, para este caso, queremos nosotros encontrar cuántas situaciones queremos encontrar. Entonces, queremos encontrar, para este caso, queremos encontrar, dice, 5, para que contenga 5 planos. O sea que n debe ser 5. Entonces, ya que tenemos definido cuántos n vamos a necesitar, pues únicamente los anotamos. O sea que queremos la longitud de onda para 5 n. Despejando entonces L, nos quedaría, que es lo que nos están pidiendo, es que L es igual a 5 medios de la longitud de onda. Haciendo el reemplazo, tendríamos entonces que L es igual a 5 medios de la longitud de onda, que en este caso es de 12.2 centímetros, pasados a metros, 0.122 metros. Y a mí me quedó que la longitud del microondas es de 0.305 metros. O sea, es un microondas de 30 por 5 centímetros. Ahora veamos qué sucede. Nos dice ahora en el siguiente inciso cuál es la frecuencia de esas microondas. ¿Cuánto es la frecuencia de los microondas? Recordamos que para encontrar la frecuencia, como están en el vacío, porque no dicen que están dentro de un espejo o algo parecido, no van a pasar un vidrio, pues la frecuencia no es más que la velocidad de la luz dividido la longitud de onda. Y esto nos da, entonces, velocidad de la luz dividido la longitud de onda. Y entonces, esto nos da la velocidad de la luz, que la tenemos por aquí apuntada, dividido la longitud de onda, que es 0.122, y nos queda que la frecuencia, a mí me quedó 2.46 por 10 a la 9 Hz. Y de último nos dice, ¿qué pasa si el microondas lo hacen no con esa medición, sino cambian la medición a otra? Denme un minuto.
Entonces, ahora al estar modificado el microondas, lo que sucede es que pues puede tener un efecto distinto a lo que se espera, ¿no? Esto nos da una idea de que, como, yo no sé si todos ustedes ya han comprado microondas, o si les toca comprar microondas, o si el microondas ya estaba cuando llegaron a la casa. Pero han visto que hay microondas chiquitos, microondas medianos y microondas grandes. Entonces, eso afecta en el proceso de cómo va a funcionar el microondas. Para este caso, si nosotros queremos saber, dice que este microondas ya no va a tener la cantidad que nos indican, sino va a aumentarse. Entonces, ahora hay una nueva longitud. Vamos a calcular esa longitud nueva. La longitud nueva es de 0.305 y dice que aumentó 0.05 y nos da como resultado 0.355 metros. Y lo que nos piden en este inciso es cuál debería ser la frecuencia de las mismas microondas que todavía hubieran 5 planos antinodales del campo eléctrico sobre la anchura del horno. O sea, lo único que cambia es el ancho. Pues para eso primero conseguimos cuál es la longitud de onda. La longitud de onda dijimos que se usaba con esta ecuación. Encontrando la longitud de onda, tendríamos que sería 2 por 0.355 dividido n, que sigue siendo 5 porque quieren que tengas igual 5 espacios nodales, antinodales. ¿Se recuerdan que esto de los nodos y antinodos eran los puntos críticos de la onda, donde había puntos donde se encontraban y puntos donde quedaban separados? Puntos donde se encontraban, puntos donde quedaban separados. Los nodos son donde se encontraban, los antinodos donde quedaban separados. Y esto nos da un valor de 0.142 metros. Ahora ya podemos venir a encontrar la frecuencia, otra vez usando esta ecuación. Y nos queda que la frecuencia sería 0.142. Y nos queda con un valor de 2.11 por 10 a la 19 Hz. Entonces, si se dan cuenta, la frecuencia sí varía bastante, ¿no? A más grande, ¿qué pasó con la frecuencia? Ahí están las dos frecuencias, apenas voy a reducirlo un poco. ¿Qué pasa con las dos frecuencias? A mayor longitud del microondas, ¿qué pasa con las dos frecuencias? Ya se me fueron. Podría aumentar la longitud. Reduce la frecuencia. Aquí es de 2.46 y aquí es de 2.11. Muy bien. Bueno, con esto termino la parte de explicar el capítulo número 32 en ejercicio. Bueno, ahora el siguiente capítulo. Ya se me fue. Es como, ahorita vamos a ver la teoría del siguiente capítulo. ¿Tienen dudas? Van preguntando. Nos toca entonces el capítulo número 33, que es el capítulo que tiene que ver con la naturaleza y propagación de la luz. Entonces vean, pues, acá lo que sucede es que había un problema grave. Hasta el momento nosotros hemos visto pues que la luz, según Newton, decía que él consideraba que la luz se debía a corrientes de partículas. Y él le da entonces que una situación donde dice, o sea, que la luz se mueve como una partícula y se comporta como una partícula. Luego vino Maxwell y Hertz y afirmaban lo contrario.
decían que la luz se comportaba en forma ondulatoria. Y esto genera un problema, porque ustedes decían entonces, la luz se mueve, ¿es una partícula o es una onda? ¿Cuál de las dos cosas es? ¿Qué onda con ella? Entonces, surge la siguiente situación. Viene alguien al final, y en 1930, que estaba más o menos esa discusión, encuentran una solución. La solución es decir que la propagación de la luz se describe mejor si el modelo es ondulatorio, mientras que la absorción y la emisión, o sea, depende de qué quiero analizar, así es como voy a tomar como referencia a la luz. Si yo voy a analizar a la luz como cómo se propaga, lo hago por medio de los modelos ondulatorios. Pero si yo lo único que quiero saber es cómo la luz se emite y se absorbe, entonces lo relaciono con los modelos corpusculares o de partículas. Para ello vamos a ver un pequeño video y hay un dibujito para que la dualidad onda-partícula. Hoy tengo buena onda y se ve como una onda en el espejo, pero es una partícula. Entonces, veamos. El siguiente video. Todos los misterios cuánticos. El experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra.
Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir o observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con solo mirar. Sí, Joaquín. Esa es la parte que yo nunca he logrado cachar. Ujú. ¿Cómo es que solo con verlo, o sea, se pierde o no sé, o sea, cómo cambia el patrón? Lo que sucede es que recuérdense que si se va al principio de Schrödinger, el principio de Schrödinger lo que dice es que eso ya es de la física moderna, pero lo que dice es que cuando, y tiene su experimento famoso del gato, ¿no? Hay un gato y hay un ácido y entonces se dispara una partícula, un láser que va a que le puede dar al ácido. Y pasan dos cosas. Hay dos posibilidades ahí. Que cuando, antes de que levanten la caja, el gato puede estar muerto o puede estar vivo. Pero cuando usted levanta la caja, usted ya se vuelve el observador y cambia las circunstancias. En el sentido de que como observa que está vivo, quita la posibilidad de que esté muerto. O sea, como observador, modifica, digamos, la situación a que si eran de dos posibilidades, se quede en una sola. Eso es lo que quieren decir ahí. Que el observador, al percibir, cambia la situación por la percepción que tiene. No sé si con eso le queda más clara la idea. Creo que sí. Sí, creo que había Y quedado. aquí tenemos al Vamos a ver. dos franjas. Vamos a ver cada parte para terminar la idea. Los electrones de uno en uno. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están puestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de gas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir
observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta que lo observaban. Y en ese momento los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con solo mirar. Ya, para terminar ya vi más espacio otra vez esa parte. Lo que sucede es que cuando se hace, al final, mire, pues cuando se hace un experimento hay muchas posibilidades, pero la que perciba el observador se vuelve la posibilidad real, digámoslo así. Entonces, ¿qué era lo que él decía? Pareciera que cuando la onda, la partícula, la onda de luz se dispara, pero al ser observada, nuestro cerebro, digámoslo así, descarta la otra posibilidad y percibe la que sea más perceptible. Y eso hace que el observador afecte, porque matemáticamente aparecían que pasaba por las dos ranuras, pero al hacer la observación, pareciera que pasa solo por una. Al final esto tiene que ver por eso con la dualidad de onda-partícula y qué es lo que se quiere, desde qué ángulo se va a analizar para que entenderlo como que es una onda o para entenderlo mejor como una partícula. Esto fue como un convenio que se hace para poder comprender mejor el comportamiento de la luz, porque no se pudo generalizar a que era sola onda o que era solo partícula, porque no funcionaban los experimentos. Por ejemplo, decían, vamos a hacer un experimento para demostrar que era onda y se comportaba como partícula. Ahora voy a mostrar un experimento que se comporta como onda siempre y resultaba comportándose como partícula siempre y resultaba comportándose como onda. Entonces se dieron cuenta que la luz se modificaba de acuerdo a lo que se quería estudiar y llegaron a esa conclusión que está todavía en pantalla. Si lo que quiero es solo saber cómo se propaga, entonces voy a hablar de ondas. Y si quiero hablar de su absorción y su emisión, voy a hablar únicamente de partículas. Falta todavía mucho que estudiarle a lo de la luz para poder llegar a concluir por esa relación entre uno y otro. Muy bien, algunos conceptos. Empecemos con un frente de onda que lo mencionaba en el video. Pues un frente de onda se define en esencia es como el lugar geométrico de puntos adyacentes de los cuales la fase de la vibración. Esta fase quiere decir que en un mismo se encuentran en ciclo las vibraciones de todas las ondas. Y acá podemos ver en el dibujo que podemos ver acá donde están marcadas las fuentes de onda en expansión, los frentes de onda en expansión. O sea que cada una de estas figuras es un frente de onda de una carga puntual que está en el centro. Entonces, cada vez, por ejemplo, cuando usted deja caer plum, una gota, una piedra en el agua, usted ve que se van formando círculos. Estos círculos vendrían siendo los frentes de onda. No sé si queda claro el concepto de frente de onda. ¿Dudas? Esto me recordó a lo que se ve en la física 4, ¿va? O física 5. En la 3. Se mira la parte de todo lo que tiene que ver con ondas y sonido en la 3. ¿Sí ves? Pero también hay una parte donde dice que si ves que ¿cómo están? Que las ondas o que los átomos quedan encerrados en un círculo para su propagación. Parece que es así, ¿ah? Creo. Vamos a ver si me explico mejor. Que
Si en una esfera está cerrada, la electricidad choca con las paredes, los átomos chocan con las paredes y eso provoca que, que tal vez el átomo en su frente se va colisionando. Más o menos. Aquí lo que sucede es que, a ver, pues, el sonido se produce por ondas sonoras que son esféricas. O sea, lo que quiere decir es que si yo hago un sonido en un diapasón, hago un pling en el diapasón, ese sonido se propaga no en forma lineal, sino se propaga por medio de una forma esférica. Entonces las ondas del sonido se producen por medio de ondas esféricas. No son ondas lineales, sino son ondas de forma esférica. Eso es lo que quiere decir ese dibujo del sonido. Y esa figura esférica, por cada, digamos que en el caso del agua, cuando yo dejo caer una gota en un vaso, en cualquier cosa que tiene agua, se ve círculos, ¿no? Entonces, en ese caso, la onda de propagación se propaga por medio de círculos. O sea, para que un círculo afecte a otro círculo, la onda va de círculo en círculo. Pero si yo tengo una pita y la quito, la onda va en forma lineal, digamos así, en forma ondulatoria, pero de una línea. Su propagación es por medio de la línea. Entonces, al lugar geométrico que represente esa forma de propagación es a lo que se le llama un frente de onda. En este caso son cada círculo de la esfera que va formando para la esfera grande, son los frentes de onda. No sé si ya está más claro. Prosigamos. Los rayos, en caso contrario, aquí si se dan cuenta, vean, los círculos representan, si esto fuera lo del agua que les explicaba, si fuera lo del agua, que era lo que yo les explicaba en el ejemplo anterior, si fueran lo del agua, los círculos que se forman son los frentes de onda y las flechas son los rayos que me dicen hacia dónde se propaga el sonido. Entonces, cuando yo tengo agua, digamos que este es agua. Bueno, vamos a hacer el agua azul mejor. Digamos que tenemos agua. Y dejamos caer sobre el agua una roca. Y aquí se va al fondo. Cuando la roca golpea el agua, voy a hacerlo ahora con un celeste. Al golpear el agua, digamos que aquí es donde golpeó el agua. Entonces, el golpe genera que la roca forme ondas de propagación. Estos dibujos que dicen celeste son los frentes. Ahora, si yo quiero dibujar el rayo de propagación, sale de la fuente que origina el sonido y estos serían los rayos de propagación. ¿Queda ahí más clara la idea? ¿Sí? Bueno. En este caso vamos a ver que hay dos geometrías, dos ópticas, la geométrica y la física. La geométrica tiene que ver con cómo se puede describir la luz con rayos. Y la física la que tiene que ver con el comportamiento ondulatorio de la propagación de la luz. Sigamos. Ahora reflexión y refracción. Al golpear un rayo,
nosotros, solo denme un minuto. Al golpear un rayo de luz, nosotros vamos a tener 3 rayos. El rayo denominado rayo incidente, que es el rayo que origina todo. Ese rayo al golpear pueden surgir 2 rayos. El rayo reflejado y el rayo refractado. Digámoslo de cierta manera, el refractado es el que traspasa el espejo y el reflejado es el que no traspasa el espejo. Esto nos permite poder ver las imágenes. Entonces, por ejemplo, la imagen reflejada es la imagen que ve, pero formada por el efecto que hace la onda reflejada en la persona. Mientras que la persona que recibe la parte refractada es la que le permite ver la figura fuera del espejo. No sé si queda clara esa parte. Sigamos. Entonces, dice que si la reflexión forma con un ángulo definido, se llama reflexión especular. Por su parte, la difusa es por la dispersión de los rayos. Si los rayos se dispersan al golpear, entonces tenemos una reflexión difusa. Y una reflexión especular es cuando es una reflexión donde los rayos tienen un mismo ángulo. Y aquí podemos ver un ejemplo simplificado. Entonces tenemos, este es el vidrio. Este es el vidrio. Y vemos cómo, este es el rayo que produce, digamos que fuera un rayo del sol. Una parte de los rayos del sol vienen y golpean y se van para otro lado. Lo que pasa con un espejo, cuando pone un niño un espejo y lo marca y empieza a jugar con que a poner la luz en todos los objetos y hasta en la cara de las personas, ahí está usando un rayo que fue reflejado. Pero no todos los rayos se reflejan. Hay una porción que los absorbe el espejo. Y esos son los rayos refractados. Hay que ver que acá vamos a tener 3 ángulos. El ángulo de incidencia, que es el ángulo A, el ángulo reflejado, que es el ángulo B, y el ángulo refractado, que es el ángulo reflejado, que es R, y el ángulo refractado, que es B. Esta normal siempre se dibuja porque es la referencia para medir los 3 ángulos. ¿Dudas? ¿No? Bueno, sigamos. Las leyes de la reflexión son 3 en esencia. La primera lo que dice es que los rayos incidentes, reflejados y refractados, así como la normal, a la superficie se encuentran todos en un mismo plano. Es decir que si yo vengo y este es mi plano, todo tiene que suceder aquí. ¿Sí? Pero no puede suceder que si yo tengo este plano y tengo este otro plano, por ejemplo, y decir que la luz entra aquí, pero que se refleja aquí y que se refracta aquí, no se puede. Esto no se puede según la primera ley. Tienen que estar todos sucediendo en un mismo plano. Luego dice que el plano de los 3 rayos y la normal, llamado plano de incidencia, es perpendicular al plano de la superficie de frontera entre los materiales. El plano de los 3 rayos de la normal, de los 3 rayos y la normal, llamado plano de incidencia, es perpendicular al plano de la superficie de frontera entre los materiales. Es decir que
este plano, si fuese, por ejemplo, un espejo acostado, digámoslo así, entonces ese plano siempre va a formar 95 grados. Siempre se dibujan los diagramas de manera que los rayos incidentes, reflejados y refractados estén en el plano del diagrama. O sea, no puedo dibujarlos como en el segundo caso. ¿Dudas con la primera ley? Bueno, sigamos entonces. La segunda ley nos habla de que el ángulo de reflexión con el ángulo de incidencia tienen el mismo valor. Entonces, y la tercera ley que nos da la ley de Snell dice que si yo tengo el seno del ángulo de incidencia y lo divido entre el seno del ángulo de refracción, va a ser igual al material donde fue refractado sobre el material donde fue originado. Esa es la ley de Snell en esencia. Por último, en el caso anterior, veamos acá, tenemos entonces los dos materiales y podemos observar, tenemos acá los dos materiales y podemos nosotros observar acá, están los dos materiales, el rayo que incide, el rayo que se refleja, el rayo refractado, el rayo que se refleja, y entonces acá podemos ver el ángulo de incidencia, el ángulo de reflexión, y el ángulo de refracción y el ángulo de reflexión. Y aquí está cómo se comporta con la ley de Snell. Visto desde otra perspectiva, tenemos el ángulo de incidencia, el ángulo reflejado, el ángulo refractado, y aquí podemos ver que el índice de reflexión del primer material es mayor que del segundo material es mayor que el índice de reflexión del primer material. Vean cómo cambia si fuesen al revés. El ángulo está más cercano a la normal del ángulo de refractado, mientras que el segundo está más lejano de la normal del ángulo de refractado. Y por último tenemos el rayo orientado a lo largo de la normal que no se desvía sin importar cuáles sean los materiales. Este es un caso muy particular. Por último, índices de refracción, espectros ondulatorios. Sabemos que las frecuencias de onda no cambian cuando pasan de un material a otro y que la onda en general es distinta en materiales diferentes. Y por último, el índice de reflexión interna total. Este se da solo cuando el rayo queda atrapado. ¿Qué quiere decir esto? Si yo vengo y, por ejemplo, disparo un láser y el láser no pasa al segundo material, sino se queda en el mismo material, en ese caso estamos en una reflexión interna total. Esto se da por lo general cuando pues el rayo de luz no sale del primer material o del material donde se está emitiendo. Como que dijéramos, el efecto, uno de los efectos del polarizado, en cierto modo. ¿Qué busca el polarizado? Que los rayos de luz no se refracten, solo se reflejen. Ahí habría una reflexión interna total, porque todos los rayos de luz se desvían para no entrar al carro. Y se puede calcular el ángulo crítico, que es el ángulo que permite que exista este tipo de situaciones, como el ángulo, el valor de la índice de refracción de B sobre el índice de refracción de A. Seno inverso de eso nos va a dar el ángulo crítico. Otros conceptos es la dispersión. Pues la dispersión es lo que nos permite ver el arco iris. Y lo que sucede es que esta es una gota de agua, entran rayos de luz y salen en otros sentidos, y esto lo que nos da es cómo se forma el arco iris. Entonces, digamos que las gotas van pasando, son muchas gotas, y cada gota va dándonos un tipo de color de acuerdo a la luz que entra, que es la luz del sol. Y este color, al generar lo que pasa acá, entra la gota de agua forma como un espejo, golpea y sale de la gota de agua, y cuando sale de la gota de agua, dependiendo el ángulo donde está, así es como va a formar el color que se quiere. La polarización, caso contrario, es que si yo tengo una onda que tiene muchas dimensiones,
yo la puedo llevar a una sola dimensión y a eso se le denomina una polarización, que puede ser en cualquiera de los tres ejes. Si vemos en el ejemplo, ejercicio C, vemos una onda que lleva muchas direcciones, pero pasa por una ranura y esta ranura la hace que entre por una sola dirección. Veamos aquí otro ejemplo. Esta tiene varios vectores para indicar que eso tiene varios lugares. Pasa por este polarizador que tiene un analizador, que es el que permite definir cuál será la próxima, los próximos que quedan, y vean que de tener 3, 6, 7 flechitas, se queda únicamente con 3, que son las que el polarizador permite. Pasa por un segundo polarizador, y lo que hace este segundo polarizador es que elimina las otras dos vectores y nos deja únicamente con el que necesitan para entrar ya a una fotocelda. El proceso de polarización lo que busca es esto. Según la necesidad que se tiene, la onda solo se mueva en uno de todos los ejes que puedan existir. Algunas leyes importantes de este tema es la ley de Snell, la ley de Malus, que sirve para encontrar la intensidad con que es transmitida la onda por los polarizadores, la ley de Gröster, que permite encontrar cuál es el ángulo para la polarización, y el principio de Huygens, que lo que dice él es que todo punto de un frente de onda puede considerarse a la fuente de ondas secundarias que se dispersan en toda dirección con rapidez igual a la rapidez de la propagación de la onda. Este principio de Huygens es el que permite hacer la demostración de la ley de Snell. Para eso sirve ese principio, porque es la base física que nos da como resultado la ley de Snell. ¿Dudas hasta dónde voy? ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Y ya para concluir, entonces vamos a ver la parte histórica, que es importante, por eso es que los pongo a ver estos videos, pues me parece importante, sobre el tema. Más allá. Óptica. Entre los problemas tradicionales de la física, hay uno que ahora parece que entendemos bastante bien: la propagación de la luz a través del espacio vacío. Maxwell, en su teoría, parece hablarnos de todo lo que necesitamos conocer sobre ese problema. La luz es una perturbación de la longitud de onda en un campo electromagnético que se propaga a una velocidad definida. Dicho así, suena muy bien. ¿Pero qué significa? Primero, ¿qué entendemos por campo electromagnético? Bien, es posible detectar la presencia de un campo eléctrico y de uno magnético utilizando cargas eléctricas. Si una carga eléctrica en el espacio experimenta una fuerza, hay un campo eléctrico presente. Si la carga está moviéndose y experimenta una fuerza debido a su movimiento, entonces hay un campo magnético presente. También sabemos lo que ocurre cuando los campos eléctricos y magnéticos son perturbados. Una perturbación en un campo eléctrico perturba el campo magnético, el cual a su vez perturba el campo eléctrico. La energía va saltando de un campo a otro. La perturbación se propaga de principio a fin a una velocidad que es una de las constantes fundamentales de la naturaleza. En principio, esa perturbación puede detectarse del mismo modo que detectábamos el campo, por medio de una carga eléctrica. Afortunadamente, no siempre tenemos que detectar las perturbaciones de esa manera, porque estamos equipados de unos detectores de perturbaciones de los campos electromagnéticos que se llaman ojos. El ojo es uno de los instrumentos más versátiles de la naturaleza.
Y desde el primero que fue capaz de ver en adelante, la raza humana ha tratado de ampliar su experiencia visual más allá de su nariz colectiva para proyectar la mirada hacia las maravillas del mundo, grandes y pequeñas, próximas y distantes. Naturalmente, para hacer un examen completo no basta solo una percepción de la luz, sino que se requiere una clara perspectiva de sus propiedades. Las propiedades de la luz se comprenden mejor por el simple hecho de que la luz es una onda. Esto quiere decir que la luz debe tener propiedades comunes a todas las ondas. Por ejemplo, las ondas pueden extenderse uniformemente hacia afuera a partir de una simple perturbación puntual. Pero las ondas debidas a un conjunto de fuentes cuidadosamente coordinadas pueden sumarse hasta formar frentes de ondas planas llamadas ondas planas. Se puede hacer que las ondas planas a su vez se propaguen de nuevo en todas direcciones, porque las ondas se curvan alrededor de las esquinas. Y cuando los frentes de ondas se encuentran entre sí, pueden interferir formando ondas más fuertes o más débiles. Ciertamente las ondas del agua hacen todo esto, pero ¿es posible que las ondas de la luz lo hagan también? Ver la conexión entre el agua y la luz puede presentar más dificultad que ver las letras en la pared. Por ejemplo, nadie intentó con más empeño que Galileo ampliar la visión convencional. Pero como él mismo pudo comprobar, no todo el mundo ve las cosas del mismo modo, ni acepta a la primera vista lo que es nuevo. Pero hasta 1610, al menos hasta cierto punto, tenía una poderosa herramienta en que apoyar sus razonamientos. Aunque en contra de la opinión popular, Galileo no inventó el primer telescopio práctico. Hizo un uso intensivo de él. Y al final del siglo XVI, su telescopio de refracción simple disparó la astronomía hacia el futuro. Tal como revelan sus dibujos, Galileo vio los anillos de Saturno, las manchas solares, las fases de Venus, las lunas de Júpiter y los cráteres de la Luna. Galileo debe haberse preguntado, si un hombre puede por fin ver lo grande y distante, ¿por qué no lo muy pequeño y cercano? Ante una pregunta de esa naturaleza, escudriñó a través de otro invento que se le ha atribuido, el microscopio compuesto. Y como ilustran sus dibujos en su potencia tosca, pero magnífica, Galileo fue capaz de ver una abeja italiana con extraordinario detalle. Tal y como había hecho en la ciencia de la astronomía, también llevó a cabo un enorme avance en el campo de la óptica. En contra de otra opinión popular, las gafas no son tan modernas como parecen. De hecho, en una sucesión de modelos, desde el siglo XVIII, han venido constituyendo las gafas un cierto espectáculo. Sin embargo, mientras que las monturas han estado sujetas al capricho de este o aquel diseñador, las lentes se han basado ordinariamente en un principio científico invariable. Este principio se aplica también a las lentes de los microscopios y de los telescopios. Se llama refracción. La refracción ocurre cuando la luz penetra en un medio como el cristal y se desvía. Haciendo uso de este fenómeno, los fabricantes de gafas, microscopios y telescopios pueden tallar lentes curvas que concentren la luz en un punto. Pero antes de eso, es posible ver la refracción en un estado natural. He aquí un claro ejemplo. Un prisma de vidrio no solo desvía o refracta un rayo de luz, también revela que la simple luz blanca está compuesta por todos los colores del arco iris. Este proceso se llama dispersión. Fue
observado muy claramente por Isaac Newton, que investigó tanto la refracción como la dispersión. Según Newton, la luz estaba constituida por partículas que, obedeciendo la ley de inercia, viajaban a través del espacio vacío en línea recta. Para Newton, la refracción o desviación de la luz por materia podía explicarse por la atracción gravitatoria entre luz y materia. Sin embargo, aproximadamente al mismo tiempo y en relación con el mismo asunto, surgió en Holanda un punto de vista opuesto. Christian Huygens, un físico y astrónomo holandés, expuso la teoría de que la luz, en lugar de estar compuesta por partículas o corpúsculos, como Newton les llamaba, estaba formada por ondas. A la larga se vería que esta teoría era la correcta. Una onda es una perturbación que se propaga desde un lugar a otro. E independientemente de que se trate de ondas electromagnéticas, ondas del agua o cualquier otra clase de ondas, todas ellas tienen ciertas propiedades en común. Por ejemplo, la frecuencia de una onda multiplicada por su longitud de onda es igual a su velocidad. Las ondas mecánicas pueden ser longitudinales o transversales. Mientras que las ondas electromagnéticas son siempre transversales y en el espacio vacío viajan siempre a la velocidad de la luz. Pero aunque tengan siempre la misma velocidad, pueden tener frecuencias y longitudes de onda muy diferentes. Al ser así, estas ondas llegan tan lejos que crean el espectro electromagnético completo. De hecho, cuando las ondas electromagnéticas tienen una longitud de onda en el estrecho intervalo de 400 a 700 nanómetros, constituyen la luz visible. Es el espectro desde el rojo al violeta. Ondas de longitudes de onda incluso más cortas, llamadas luz ultravioleta, son irradiadas por el Sol. Aunque esas radiaciones invisibles sean peligrosas para los seres vivientes, son absorbidas y convertidas en inofensivas por el ozono de la atmósfera de la Tierra. Más cortos son aún los rayos X, cuyas longitudes de onda son del tamaño de los átomos. Finalmente, los rayos gamma, con las longitudes de onda más cortas de todas. Tan pequeñas como los propios núcleos atómicos. Se crean en las reacciones nucleares. Ondas de longitudes de onda más largas, desde el intervalo de la luz visible en adelante, pueden ser creadas o absorbidas cuando los átomos cambian de un estado de energía a otro. Más allá de la luz visible se encuentran los rayos infrarrojos, cuya longitud de onda es más larga que la de la luz roja. La radiación infrarroja puede detectarse únicamente por el calor que aporta. El universo está bañado por radiaciones de longitud de onda larga, vistas como restos fríos del Big Bang. Esto incluye no solamente la radiación infrarroja, sino también las microondas. Las microondas son la primera parte del espectro cuya frecuencia es suficientemente baja como para poder ser generada por circuitos electrónicos de corriente alterna fabricados por el ser humano. El universo está igualmente lleno de ondas de radio. Estas ondas, con longitudes de onda de centímetros, metros o incluso kilómetros, completan el espectro electromagnético. Naturalmente, el gran Michael Faraday no vivió para ver el espectro electromagnético. Sin embargo, este espectro comenzó a tomar forma cuando, al imaginar cargas eléctricas rodeadas de línea de fuerza, Michael Faraday se hizo a sí mismo una pregunta. ¿Qué ocurre cuando esas líneas entran en vibración?
Faraday no obtuvo la respuesta completa, pero no se habría sorprendido por el cuadro que resultó. Una carga eléctrica que oscila crea ondas que se propagan a lo largo de las líneas de fuerza a la velocidad de la luz. Estas ondulaciones son ondas transversales en el campo eléctrico, propagándose en frentes que se hacen cada vez más planos a medida que se alejan de la fuente, llegando a parecerse cada vez más a los frentes de ondas planas paralelas que llamamos ondas planas. Cuando los frentes de ondas pasan por cada punto del espacio, el vector campo eléctrico oscila arriba y abajo, marcando el paso de picos y valles de la onda que se propaga. Por tanto, una carga eléctrica oscilando es ciertamente la fuente de las ondulaciones que se extienden hacia el exterior en el campo electromagnético. Fue necesaria la teoría de James Clerk Maxwell para explicar la naturaleza de la luz y para proyectar la imagen del espectro electromagnético como un todo. A pesar de sus asombrosos estudios, Maxwell no fue el primero en ver la luz como una onda. Ya hacia 1670, Christian Huygens formuló un principio sobre las ondas luminosas, estableciendo que cada punto del frente de una onda es una fuente de nuevas ondas. En 1801, a pesar de la importancia dada a la teoría de los corpúsculos de Newton, otro inglés, Thomas Young, probó por encima de toda sombra de dudas que la luz es una onda. Lo consiguió al probar que la luz posee una propiedad de las ondas llamada interferencia. La interferencia de las ondas puede considerarse como constructiva o como destructiva. Si las ondas al viajar se encuentran entre sí en fase, pueden reforzarse mutuamente creando una onda mayor y produciendo lo que se conoce como interferencia constructiva. Pero cuando están desfasadas, pueden destruirse completamente la una a la otra. En otras palabras, es la interferencia destructiva. Tal y como sospechó Thomas Young, todas las ondas en todos los medios se comportan de esa manera. Y para probar que la luz es una onda, simplemente tenía que ilustrar que la luz presenta interferencia, el comportamiento común a todas las ondas. El principio es el siguiente. La luz de una fuente única atraviesa dos ranuras, una al lado de la otra, separadas poco más que la longitud de onda de la propia luz. Después de pasar por las ranuras, la luz muestra una configuración característica en la pantalla. Cuando una única onda plana llega a las dos ranuras, cada ranura se convierte en fuente de frentes de ondas que se extienden. Y puesto que ambas nuevas ondas dimanan de la misma onda plana, sus oscilaciones están sincronizadas. El resultado es una configuración estable de ondulaciones hacia arriba y hacia abajo, alternando con direcciones a lo largo de las cuales las ondas se destruyen mutuamente. Esto produce una configuración de franjas sobre la pantalla separadas por franjas oscuras de interferencia destructiva. Y así fue, una serie de franjas alternadas para probar que la luz es una onda. Fue una demostración concluyente y desde entonces los físicos han tenido que explicar el comportamiento de la luz en términos de las propiedades de las ondas. Por ejemplo, si las ondas luminosas, como cualquier otra onda, se curvan alrededor de las esquinas, ¿cómo puede ser que la luz proyecte una sombra tan bien definida? La respuesta se encuentra en las magnitudes relativas de la longitud de onda de la luz y el tamaño de la abertura que atraviesa. Cuanto más corta es la longitud de onda, menos se propaga la onda completamente en todas las direcciones. E incluso cuando la longitud de onda y el ancho de la ranura son iguales, se puede ver el comienzo de una sombra.
La sombra se debe realmente a la interferencia destructiva de la luz que proviene de diferentes partes de la apertura. El resultado de esto es que cuanto más corta es la longitud de onda, la luz emerge en una forma más parecida a un rayo bien definido. La longitud de onda de la luz, cientos de nanómetros, es tan pequeña comparada con los tamaños de los objetos normales que se pueden producir sombras ciertamente muy definidas. Esta explicación no arroja demasiada luz a una cuestión más importante incluso, puesto que todo lo que vemos es el resultado del encuentro de la luz con la materia. La pregunta es, ¿cuál es la naturaleza de ese encuentro? Y la respuesta es que ya que toda la materia es eléctrica en su naturaleza, todo se reduce a ondas luminosas y cargas eléctricas. Por ejemplo, cuando una onda luminosa se encuentra con una carga eléctrica, el campo eléctrico oscilante hace que la carga oscile y se cree una nueva onda. Obsérvese la sombra que se forma detrás de la carga oscilante. Varias cargas eléctricas en línea, que podrían ser electrones unidos a átomos en un cristal, pueden producir frentes de ondas planas que salen en nuevas direcciones. Y si las cargas tienen libertad para moverse con facilidad, como es el caso de los electrones en el interior de un metal, el resultado puede ser impedir que la onda penetre en absoluto. En vez de esto, la onda se refleja completamente. Esta es la reflexión en un espejo en el que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Eso es verdad independientemente de la dirección en que llegue el rayo. La reflexión puede describirse también de un modo diferente. De todas las trayectorias posibles desde la fuente primero al espejo y después a un destino, la trayectoria real es aquella que se recorre en el tiempo más corto. Como lo que se requiere para hacer rebotar la luz es una superficie metálica con sus cargas eléctricas móviles, los espejos se hacen de plata extendida sobre la superficie de un vidrio. Pero si es así, ¿cómo funcionan los espejos? ¿Por qué funcionan las lentes? Muy bien. Les recomiendo que vean los últimos 7 minutitos que faltaron. No se les olvide firmar la asistencia, es la misma asistencia de siempre, solo seleccionan el día de hoy. Se recuerdan, la otra semana tenemos examen, no se les vaya a olvidar. Voy a tratar de que el examen sea probablemente lo voy a dejar para 1 hora de examen y 1 hora de explicación, pero todavía no estoy seguro. Por lo demás, únicamente pasan feliz sábado, cuídense mucho por favor y nos platicamos. Ya están cargadas las fechas para la entrega de proyectos y únicamente faltan el examen y la comprobación de lectura, y con eso casi vamos cerrando zonas. Pasan un feliz sábado, mucho gusto.